Buenas noches, este es miércoles de oración y el devocional se basa en una oración famosa de la Biblia para que aprendamos a orar, porque mucho tenemos todavía que aprender a orar. Oran mucha gente, no solo los cristianos, también los musulmanes oran, los hinduistas oran, los animistas oran. Y sin embargo su oración es más bien como una meditación, como un pensamiento reflexivo, pero no un diálogo con Dios. Y la verdadera oración es platicar con Dios. Platicar de tal manera que el Señor nos escucha, nos responde, nos orienta, nos ubica, nos dirige, nos edifica, nos da vida. Hablar con Dios es lo más conveniente que podemos hacer, ¿no? Mientras más alto sea la persona con quien hablas, más bendición puedes recibir. Pero la oración a Dios es inconmensurable. Y hoy vamos a ver un salmo, que es el Salmo 93, que tiene solamente 5 versículos, pero que es un salmo de alta alabanza, que reconoce el reino de Dios. No solo que existe un reino, sino que Dios está reinando y que es un reinado perfecto. Y basa en dos cosas, en dos pilares fundamentales, el por qué es un reinado perfecto y eterno. Porque solamente con esas cualidades se puede llegar a ser eterno un reinado. Así que vamos a leer el Salmo 93 para descubrir esas verdades que nos alimentan y que nos fortalecen y que nos edifican. El Salmo 93 dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Y Jehová en las alturas es mucho más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que los recias ondas del mar cuando estrellan contra la roca. Tus testimonios son muy firmes, y la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ya se acabó el salmo, es un salmo pequeño pero muy fuerte, ¿no? Ese salmo probablemente fue escrito ya en el tiempo de los reyes. Pudo haber sido Salomón, porque tiene un corte sapiencial muy fuerte, ¿no? Es una sabiduría de lo alto. Cuando alguien reconoce el reino de Dios, entonces ha, ha tenido visión entera, ha tenido entendimiento, ha tenido la sabiduría, puede ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Así que el salmista sin duda estaba en comunión con Dios y reconocía el reino de Dios, no solo lo extenso e infinito de su extensión, sino lo eterno de su poder. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y eso es el principal tema del ministerio del Señor Jesús, estableciendo un reino eterno. Mucho más que el reino milenial, mucho más que cualquier reino que haya sido grande en la tierra, el reino eterno del Señor está por encima de todas las cosas. Y nosotros estamos siendo invitados a formar parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Tiene un estilo sapiencial muy fuerte, por eso se supone que lo escribió o bien Salomón o David, o quizás alguno de los reyes tempranos, como Josafat, que también tenía una perspectiva de Dios muy real en su mente. Tiene una intención fuertemente didáctica de enseñar al pueblo, de enseñar al mundo que el reino de los cielos existe. ¿Se acuerdan ustedes cómo empieza el Padre Nuestro, la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, porque el reino de los cielos es cierto y se ha acercado a nosotros para que podamos acceder y formar parte de la ciudadanía del reino de los cielos.
Entonces tiene un estilo sapiencial, tiene una intención fuertemente didáctica y usa mucho el paralelismo eh, sinónimo que reafirma las expresiones. Son frases paralelas y sinónimas para que podamos entender mejor lo que el poema quiere decir. Este salmo del 93, como el 94, el 95, el 96, el 97, el 98 y el 99, son salmos que hablan acerca del reino del Mesías. Y el reino del Mesías es el reino de Dios, es el reino de los cielos también. Pero lo podemos ver más claramente en la persona de Jesús y en su ministerio cuando vino hacia nosotros. Así que estos 7 salmos hablan del reino del Mesías, un reinado que es deseado por el pueblo, un reinado que es aclamado por el pueblo. Por eso decían aquellos adoradores de Jerusalén en la entrada triunfal, ¿recuerdan? Hosana al que viene en el nombre de Jehová, porque es aclamado por el pueblo y también es un reino esperado por el pueblo, porque aquí vemos el reino de la maldad y nos acobarda y nos asusta, pero el reino del Señor es mucho más grande. Le decía Pilato al Señor Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Dice, mi reino no es de este mundo, no es este reino terrenal, pasajero, imperfecto, injusto, sino es un reino eterno, un reino que vendrá. Ahora, finalmente vamos a ver las cualidades del reino que se expresan en el versículo 5, ¿no? Es un reino todopoderoso y eterno, como Dios es, y como el Señor Jesucristo es todopoderoso y eterno. No tendrá final su reino. Y su reino no tendrá final, dice allá en Mateo, al principio del Evangelio de Mateo. Está por encima de todas las cosas, de los montes, de los valles, de las estrellas, por encima de todo eso, y está por encima de todos los reinos que pudiera haber habido. Y está cimentado en dos grandes columnas que hacen distinto el reino de los cielos a cualquier otro reino que haya existido. Primero dice ahí que está cimentado en testimonios verdaderos. Está cimentado en la palabra de Dios, que es inmutable y que es perfecta y que es absolutamente verdadera. Cuando alguien habla de un reino de verdad, es un reino indestructible. Pero un reino de mentira, de engaño, solo tiende a colapsarse y caerse por su propio peso, porque la mentira se cae por su propio peso. Pero el reino de los cielos está basado en testimonios verdaderos. La palabra de Dios, la revelación de Dios, la profecía de Dios, que no puede ser cambiada, sino que se cumple indefectiblemente. Esa es la verdad. Y el Señor quiere también que nosotros seamos adoradores suyos en espíritu y en verdad. Que seamos verdaderos, no hipócritas, sino verdaderos. No engañosos, sino verdaderos. Porque si somos verdaderos adoradores, estaremos con Él por siempre. Pero al mentiroso el Señor lo desechará. Porque no cabe. Un mentiroso no cabe ni en la iglesia, ni en el cielo, ni en su casa cabe. Bueno, ni en el gobierno cabe. Hay muchos mentirosos en el gobierno, pero van a caer pronto, porque las mentiras se caen por su peso. Pero el testimonio del Señor es verdadero y ahí está basada la eternidad del reino de Dios. Y la otra cualidad y la otra virtud impresionante que lo hace invencible es su perfecta santidad. La santidad de Dios lo hace indestructible. Porque es una santidad tan poderosa que cualquier contaminación es quemada. Cualquier cosa aberrante que se quiera acercar a la santidad de Dios se consumirá en el aire. Si una nave se acerca al sol, se va a quemar, se va a fundir, se va a derretir, se va a deshacer. El sol que tenemos aquí, que es una pequeña estrella de las muchas que Dios hizo,
Así que imagínense que un pecador, un engañador, o un perverso, o un violento, se quiere acercar a la presencia de Dios. La santidad de Dios lo derrite, lo termina, lo extermina. Es mucho más poderosa la santidad de Dios que la maldad de los demonios o la maldad de los hombres. Por eso el Señor vino a pagar nuestro pecado para que podamos entrar limpios a su presencia, a fin de que no seamos destruidos. Aquel que no haya lavado su corazón con la sangre de Cristo no podrá entrar en el reino de los cielos porque será derretido por la santidad de Dios. Qué profundo es, ¿no? Es un salmo hermoso, cortito, pero poderoso, que nos describe el reino de Dios de una manera muy clara y muy fuerte. Hermano, usted está invitado al reino de los cielos. Así que procure crecer en verdad y en santidad delante de Dios, pidiéndole con todo su corazón que lo limpie de cualquier pecado y cualquier engaño que pueda estar en nuestro corazón todavía. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu reino, porque tú acercaste el reino a nosotros a través de Jesucristo y porque cualquiera que haya creído en el nombre del Señor se convierte en hijo tuyo, en ciudadano del cielo, en una persona redimida para la eternidad. Gracias por invitarnos a tu reino. No lo merecíamos, no hubiéramos podido entrar jamás, pero tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu verdad y tu santidad nos atraen y nos limpian de todo pecado. Bendice a la iglesia, Señor, a todas las familias, a todas las personas que están conectadas. Permite que la luz de tu verdad llegue a sus corazones. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana.